Capítulo 1, un nombre en el viento. El viento soplaba con suavidad aquella mañana en Konoha, pero para Naruto Uzumaki, no traía consuelo. Traía polvo. Y silencio. Caminaba descalzo por el callejón que separaba la panadería de Ichida y la tienda de herramientas de Goto. Ya conocía ese camino. No por costumbre, sino por necesidad. Era el único donde podía pasar sin que alguien le lanzara una mirada que lo hiciera sentir como si no mereciera existir. Tenía 7 años. Su camisa naranja estaba rota en un hombro, y sus pantalones tenían parches cosidos por su propia mano. El estómago le gruñía, pero no lo escuchaba ya. Estaba acostumbrado. Intentó entrar a la tienda de Goto. Quería una cuerda vieja para jugar a trepar árboles. «Fuera de aquí, mocoso», gruñó el hombre sin siquiera levantar la vista del mostrador. Naruto se quedó quieto. No dijo nada. Solo bajó la mirada y dio media vuelta. Más tarde, se sentó en la academia, en la parte de atrás del salón. Era el lugar que ya todos sabían que le pertenecía, lejos de los demás. Iruka-sensei aún no llegaba, pero eso no impedía que los cuchicheos comenzaran. ¿Por qué siempre viene con la ropa sucia? Dicen que vive solo. ¿Quién deja que un niño viva así? Seguro que ni tiene papás. Qué raro es. Naruto clavó los ojos en su pupitre. Sabía que si levantaba la vista, alguien se iba a reír de su cara. O le iban a hacer una mueca. O simplemente iban a ignorarlo. Lo cual, a veces, dolía más que los insultos. Sakura pasó junto a él sin mirarlo. Ino le lanzó una mirada con asco. Sasuke entró con su aire de grandeza, y todos lo recibieron como si fuera un héroe. Naruto apretó los dientes. Algún día, todos van a mirarme a mí. La clase comenzó. Iruka trató de hacerla amena, pero Naruto no podía concentrarse. Tenía hambre. Y sueño. Y rabia. No lo mostraría, claro. Eso sería perder. Así que se esforzó. Respondió preguntas. Lanzó un kunai. Hizo un maldito chiste. Nadie rió. Ni siquiera Iruka. Al mediodía, se quedó solo en el patio de la academia. Se subió a uno de los columpios oxidados y se balanceó en silencio. El viento agitaba las cadenas, y el chirrido metálico era el único sonido que lo acompañaba. Frente a él, las madres recogían a sus hijos. Una de ellas lo vio, tiró de la mano de su hijo con más fuerza y susurró algo que él no alcanzó a oír. Pero lo entendió igual. Esa noche, Naruto regresó a su pequeño departamento. Era oscuro, húmedo, y olía a moho. Abrió una lata vieja de ramen, la calentó con un fósforo y se sentó en el suelo. No había mesa. Ni silla. Solo él, una cuchara de plástico, y un cuaderno rayado con dibujos torpes de lo que alguna vez quiso que fuera su equipo soñado. Lo cerró. No quería verlo. Se acostó en el colchón sin sábanas y miró el techo. «Kurama, ¿tú también me odias?» El silencio en su interior fue largo. Tenso. Finalmente, una voz ronca y profunda resonó en su mente. «Yo no te odio, mocoso. Yo, te entiendo». Naruto no supo si eso era consuelo o una condena. Esa fue la noche en que dejó de llorar. No porque no doliera, sino porque entendió que llorar no cambiaba nada. Y en lo profundo de su interior, algo empezó a despertar. Un tipo distinto de fuerza. Silenciosa, lenta, real. El sol ya había comenzado a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos, cuando Naruto dejó el claro. Sus manos seguían sangrando, pero el dolor había desaparecido en algún punto del entrenamiento. No por magia ni por poder sobrenatural, sino porque ya no le importaba. No sentía la necesidad de quejarse, de tomar un respiro. Sentía algo mucho más profundo. Un vacío que llenaba con algo mucho más fuerte que cualquier herida. El camino de regreso a la aldea fue largo, como siempre, pero hoy parecía más pesado. No por el cansancio físico, sino por la nueva carga dentro de su pecho. El peso de su decisión. ¿Y qué más da? Él había elegido ese camino. Y si debía recorrerlo solo, lo haría. Nadie le importaba. Nadie iba a salvarlo. Llegó a su pequeño departamento a la hora en que el último de los vendedores cerraba su puesto. La luz de su hogar parpadeaba, y el sonido de su respiración era lo único que rompía la quietud de la noche. Dejó la chaqueta sobre la mesa, encendió una pequeña lámpara y buscó entre sus cosas. No tenía nada que realmente pudiera ayudarle a entrenar. No tenía dinero para comprarse un buen libro de ninjutsu, y las armas de entrenamiento eran demasiado caras para él. Pero entonces, algo llamó su atención. En la esquina de la habitación, oculto por una manta, había un viejo scroll. Lo había encontrado hacía meses, entre los escombros de un edificio abandonado en el distrito oeste.
Era un rollo sucio, con símbolos extraños y gastados. No sabía qué era, ni de dónde venía, pero algo dentro de él le decía que ese scroll tenía algo que necesitaba. Lo desenrolló lentamente, con la esperanza de que no estuviera completamente en ruinas. Los primeros símbolos no tenían sentido, pero a medida que avanzaba, algo empezó a aclararse. El scroll contenía información básica de técnicas ninjutsu, pero lo que más le llamó la atención fue una serie de sellos técnicas que, según el texto, no solo requerían control del chakra, sino también una conexión profunda con las emociones. ¿Conexión con las emociones? ¿Eso qué significa?, pensó Naruto, frunciendo el ceño mientras leía. El scroll detallaba un conjunto de técnicas que, según la información, podrían permitirle canalizar sus emociones para fortalecer su control de chakra. Pero no era algo que pudiera aprender de inmediato. Sería difícil. La base de esas técnicas requería concentración y un tipo de meditación que Naruto nunca había practicado. No importa con ese pensamiento, Naruto se levantó de la mesa y, a pesar de la fatiga, decidió intentar lo que pudiera esa misma noche. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas e intentó vaciar su mente. El primer intento fue inútil. Pensó en la gente que lo odiaba, en la forma en que todos lo ignoraban. Pero pronto comprendió que, por más que lo intentara, esos pensamientos nunca se irían. Y no quería que se fueran. ¿De qué serviría querer olvidarlos si esos pensamientos eran lo único que lo mantenían en movimiento? Si eran la razón de su dolor, de su rabia. No quiero olvidarlos. Quiero usarlos. Esa fue la primera vez en que Naruto aceptó algo. En lugar de pelear contra su rabia, permitió que fluyera por su cuerpo, como un río turbio. Dejó que esa rabia lo definiera. Poco a poco, sintió como su chakra comenzaba a responder de una forma diferente. No como el entrenamiento físico que hacía con los árboles. Era más profundo, algo que nacía dentro de su alma y se expandía a través de su cuerpo. Con cada respiración, el chakra se condensaba, fortaleciéndose con la furia contenida en su pecho. En su mente, sentía la presencia de Kurama, observando, como siempre, pero esta vez, no intervino. Pasaron horas. Naruto no se levantó. No miró el reloj. No hubo interrupciones. Solo él y el scroll. Cuando finalmente se levantó, agotado, pero con un nuevo sentimiento de determinación en su pecho, se dio cuenta de algo. Había dado el primer paso. La noche pasó sin que Naruto se diera cuenta. Dormir no era necesario. El dolor de sus manos ya se había desvanecido. No era un tipo de dolor físico. Era una sensación nueva. Un fuego en su interior. Sabía que esto no sería fácil. Sabía que aún le quedaba un largo camino. Pero algo había cambiado en su mente esa noche. Este es mi camino. Mi destino. No lo voy a dejar atrás. El amanecer encontró a Naruto sentado en el mismo lugar. No había dormido. Ni siquiera se había dado cuenta de que la noche había pasado. Sus piernas estaban entumecidas, los músculos rígidos, pero su mente estaba más clara que nunca. Miró sus manos. Ya no sangraban, aunque las costras dolían al cerrarlas. Sentía el chakra fluir débilmente por sus dedos, pero era distinto. Antes, el chakra lo sentía como una fuerza lejana, que apenas podía manipular. Ahora, lo sentía dentro, como si al fin hubiera abierto la primera puerta correcta. Se levantó despacio, respiró hondo, y enrolló el viejo scroll con cuidado. No voy a dejar que esto se me escape, nunca más, murmuró. El resto del día fue normal por fuera. Pero Naruto ya no lo era por dentro. Fue a la academia. Se sentó en su puesto habitual, al fondo. Esta vez no intentó llamar la atención. No interrumpió la clase. No intentó hacer bromas. No se rió. Iruka lo miró de reojo, extrañado. Los demás estudiantes ni lo notaron. Pero había un silencio raro a su alrededor. Como si, sin decir nada, Naruto hubiera cambiado el aire que lo rodeaba. Como si su chakra ya no temblara, sino que esperara. Sasuke lo miró de soslayo una vez. No dijo nada, pero frunció el ceño apenas. Algo era distinto en el paria molesto. Esa tarde no fue a casa. Volvió al claro. Pero esta vez no fue a golpear árboles. Se sentó. Respiró. Sintió su chakra. Y comenzó a dibujar los sellos del scroll en el suelo, con un palo afilado y el recuerdo vago de los símbolos que leyó la noche anterior. No eran técnicas como las de los libros de la academia. No eran jutsu brillantes. Eran estructuras de canalización. Esquemas olvidados de antiguos shinobi que creían en el vínculo entre las emociones y el flujo espiritual. Naruto no lo entendía del todo. Pero sentía que tenía que aprenderlo. No por poder, sino porque eso era suyo.
algo que nadie más le iba a dar. Y comenzó a practicar. Falló. Una, otra, y otra vez. Sus sellos no retenían chakra. El flujo se desbalanceaba. El dibujo se deshacía. Su concentración se rompía cuando los recuerdos volvían. Las burlas. Los desprecios. Las veces que deseó gritar hasta quedarse sin voz. «Maldita sea», gritó, tirando el palo al suelo. Cayó de rodillas, jadeando. El pecho le ardía. Y ahí, en medio de la frustración, la voz de Kurama apareció, más directa que nunca. ¿Sabes cuál es tu problema, Naruto? Claro que lo sé. Soy un fracaso. No. Tu problema es que quieres sanar mientras entrenas. Y eso no se puede. Naruto quedó en silencio. Entonces, ¿qué se supone que haga? Arde. Usa. El resplandor azul del sello se desvaneció lentamente, como una llama que arde solo lo necesario para decir, sí, puedes. Naruto se quedó quieto. El sudor bajaba por su cuello, y la tierra bajo sus piernas aún vibraba levemente. Por dentro, su chakra era un río agitado, pero obediente. Sonrió. No de triunfo, sino de comprensión. No necesito que nadie me entrene. Puedo hacerlo. Voy a hacerlo. Solo. Volvió al claro día tras día. Madrugaba antes del amanecer y entrenaba hasta que el sol caía. Se volvió un fantasma para la aldea. Estaba, pero ya no intentaba ser visto. A veces se presentaba en la academia solo por cumplir, pero se sentaba en silencio, tomaba apuntes que no le interesaban, y desaparecía antes de que sonara la última campana. Los demás lo notaron. Al principio pensaron que era una nueva fase rara de Naruto. Pero pasaban los días, y él ya no gritaba, no se enojaba, no bromeaba. Simplemente se alejaba. Iruka empezó a preocuparse. Naruto, le dijo un día, al final de clases, ¿estás bien? Naruto lo miró. Lo pensó. Sí. Solo estoy enfocado. Y se fue. Iruka lo miró alejarse. No sabía si eso era una señal de madurez, o de algo que se estaba rompiendo muy dentro. En el bosque, Naruto ya no fallaba los sellos. No todos, al menos. Había logrado estabilizar 2 de los 5 que había copiado del scroll. Eran simples, pero efectivos. Uno mejoraba su percepción sensorial, el otro le ayudaba a expandir su chakra de forma más eficiente sin agotar tanto su cuerpo. No eran jutsu explosivos. No servían para lucirse. Pero eran base sólida, herramientas reales. Y Naruto las usaba hasta el límite. Golpeaba árboles con los puños envueltos en chakra controlado. Corría hasta desmayarse. Cargaba rocas con peso amarrado a la espalda. Leía cada línea del scroll hasta saberla de memoria. Dormía apenas 4 horas por noche, siempre escuchando, siempre alerta, como si alguien lo estuviera espiando. Kurama lo observaba en silencio. Ya no se burlaba. Ya no lo detenía. Lo entendía, y en lo más profundo, le tenía respeto. Hasta que un día, sucedió. Un grupo de Genin, 4, todos mayores que él, lo encontró en el claro. Lo habían seguido desde la academia, por pura curiosidad. ¿Qué haces aquí, demonio? ¿Jugando a ser ninja solitario? Naruto no respondió. Uno de ellos pateó los restos de su sello, borrándolo con la suela del pie. ¿Qué es esta porquería? ¿Dibujitos? Pensé que eras tonto, pero esto es triste. Naruto los miró. Sus ojos no tenían ira. Tampoco miedo. Solo vacío. Váyanse. Los chicos rieron. ¿Y si no queremos? Naruto no contestó. Dio un paso hacia atrás. Puso los dedos juntos. El chakra empezó a fluir. Uno de ellos alzó una ceja. ¿En serio vas a hacer algo? Naruto no usó ningún jutsu. Solo se movió. Rápido. Directo. Un puño recto a la mandíbula del primero, que cayó al suelo antes de entender qué pasaba. El segundo retrocedió, pero Naruto ya estaba sobre él. Lo derribó con una patada baja y un codazo al cuello. El tercero intentó reaccionar, pero Naruto lo esquivó como si lo hubiera visto venir desde antes. Solo el cuarto logró mantener distancia. ¿Qué demonios? Gritó. Naruto solo lo miró. Esto no es un juego. No vengan más. Y se fue. Esa noche no durmió. No por culpa, ni por miedo. Sino por algo más peligroso. Tranquilidad. Ya puedo defenderme, ya no necesito que me protejan, y lo supo. Ya no era un niño que quería ser Hokage. Era un shinobi que estaba forjando su propio camino, lejos de todo.
A la mañana siguiente, la noticia ya recorría los pasillos de la academia y las calles del distrito bajo. Naruto Uzumaki atacó a 4 genin en las afueras del bosque y aunque nadie decía en voz alta que lo merecían, muchos pensaron exactamente eso. Otros lo usaron como excusa. ¿Ves? Siempre fue un problema. Solo era cuestión de tiempo para que el demonio mostrara los dientes, murmuraban entre sí algunos adultos, sin saber que Naruto los escuchaba cada vez más claro. Y aunque él no reaccionaba, algo en su interior se endurecía. Iruka fue llamado por el Hokage. ¿Qué pasó con Naruto? Se está entrenando solo. Cambió mucho en poco tiempo. Pero no está actuando con violencia sin razón. Los otros chicos lo provocaron. Lo buscaron. Y él los derrotó. Sí, sin técnicas ninjas. Sin sellos. Solo movimientos precisos. Rápidos. El tercer Hokage frunció el ceño. Se quedó pensativo. Naruto está cambiando. Madurando, pero también se está alejando. Se está encerrando, Hokage-sama, dijo Iruka con tristeza. Vigílalo. Pero no lo detengas aún. Quiero ver hasta dónde piensa llegar. Naruto, por su parte, ya no pensaba en explicaciones. Durante el día caminaba por la aldea con la cabeza baja, ignorando las miradas, los susurros, las miradas de odio y de miedo. Pero de noche. Se volvía otra cosa. No un monstruo, no un niño, un proyecto de guerrero. En su departamento, ahora transformado en un caos de papeles, sellos y mapas viejos, Naruto analizaba todo. Ya no entrenaba a ciegas. Medía tiempos. Anotaba resultados. Comparaba el consumo de chakra de cada técnica. Se forzaba a sí mismo a mejorar el control, la velocidad, la precisión. Las heridas eran constantes, pero ya no le molestaban. Kurama, desde su celda, lo observaba cada vez con más interés. No pensé que tu odio te haría más inteligente. Estás aprendiendo. Sin maestro, sin aliados. Estás empezando a parecerte a nosotros. Naruto no respondió. Solo siguió entrenando. Una semana después, al atardecer, algo cambió. Naruto, agachado junto a un estanque en el bosque, intentaba estabilizar el tercer sello del scroll, uno que amplificaba momentáneamente los reflejos. El flujo de chakra era complicado, y los intentos anteriores lo habían dejado agotado. Pero esta vez, algo respondió. El sello brilló. Naruto se puso de pie, el corazón acelerado. Respiró. Activó el sello y, en un instante, el mundo se ralentizó. El movimiento de las hojas, el zumbido de un insecto, incluso su propia respiración, todo parecía más lento. Él, en cambio, se sentía más rápido. Claro. Vivo. Pero el chakra se drenaba rápidamente. El sello solo duró 3 segundos antes de apagarse. Naruto cayó de rodillas. No por debilidad, por sorpresa. Funciona, por primera vez, no se sintió como un niño jugando a ser ninja, se sintió como un ninja real. Uno peligroso. Esa noche, mientras regresaba, una figura lo interceptó entre los tejados. Naruto. Era Iruka, con expresión seria. ¿Te sigues entrenando solo? Naruto asintió. Escucha, no vengo a detenerte. Pero quiero advertirte, el consejo te está observando. Y no todos lo hacen con buenos ojos. Naruto entrecerró los ojos. No me importa. Naruto, si sigues aislándote, si te haces más fuerte sin supervisión, van a tener miedo de ti. Ya lo tienen. Iruka apretó los dientes. Y si los asustas más, podrían intentar detenerte. Naruto caminó hasta quedar frente a él. Si intentan detenerme, que vengan preparados. Y siguió su camino. Iruka se quedó ahí, en el tejado, sin saber si acababa de hablar con su alumno, o con un arma que estaba empezando a afilarse sola. La tarde cayó con un viento denso, pesado. La aldea parecía en calma, pero algo flotaba en el aire. Naruto lo sintió. Kurama también. Ten cuidado, mocoso. Se acerca el momento en que los cobardes intentan actuar como valientes. Naruto no respondió. Solo siguió escribiendo. Había estado repasando sus apuntes. Nuevos patrones de sellos, formas de mezclar flujo de chakra en técnicas sin nombre. Algunas ideas eran suyas. Otras venían de antiguos diagramas que había copiado en secreto del scroll oculto. De pronto, un golpeteo en la ventana. Era Mizuki. Naruto, dijo con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos, tengo algo para ti. Una oportunidad. Naruto lo observó en silencio. ¿Qué quieres? El Hokage está buscando candidatos para una prueba especial. Pero no se lo ha dicho a nadie aún. Cree que nadie en tu clase está listo, excepto tú. Mentira. Naruto lo sabía.
¿Y qué tengo que hacer? Robar algo para él. Solo por un rato. Un scroll. Un entrenamiento secreto. Naruto lo pensó. No por ingenuo, sino porque quería saber hasta dónde llegaba la mentira. ¿Dónde está? En la oficina del Hokage. Está sellado. Pero con tus habilidades, seguro puedes entrar sin problema. Naruto bajó la mirada. Está bien. Horas más tarde. La puerta sellada de la oficina fue abierta en completo silencio. Nadie lo vio entrar. Nadie lo vio salir. Naruto se internó en el bosque profundo, el mismo donde solía entrenar, y ahí, desenrolló el pergamino. No era solo una técnica. Eran muchas, algunas ilegibles, otras casi podridas por el tiempo. Y entre ellas, al principio, la más básica, Kage Bunshin no Jutsu. Naruto leyó. Y lo entendió casi al instante. No era solo un jutsu de clones, era multiplicación real. Dividir su chakra, su cuerpo, su mente. Si lo dominaba, podría entrenar el doble, el triple, el cuádruple. Y aprender lo imposible, rápido. Lo practicó. Una vez. 2 veces. Falló. Pero en la tercera, Kage Bunshin no Jutsu. 5 clones perfectos aparecieron frente a él. No ilusiones. Cuerpos completos. Memoria compartida. Chakra dividido. Naruto sonrió. Esto es perfecto. Y entonces vio una nota a pie de página, garabateada en una tinta más antigua. Un símbolo. Uno que él ya había visto antes en el scroll que encontró semanas atrás. No lo decía directamente, pero sabía lo que significaba. Un jutsu más abajo. Borroso. Casi borrado a propósito. El nombre era ilegible, pero los sellos, los reconoció. Los anotó en una hoja aparte, con cuidado. Lo guardó bajo su camisa. No es momento todavía, susurró. Pero lo aprenderé. Lo haré mío. Kurama rió por dentro. No sabes lo que estás tocando, niño, pero te respeto por no tener miedo. Entonces, el crujido de ramas. Naruto levantó la vista. Mizuki. Bien hecho, Naruto. Sabía que podías lograrlo. Naruto no dijo nada, solo lo miró, tranquilo. Frío. ¿Dónde está Iruka? Vendrá pronto. Pero ya hiciste tu parte, ¿no? Ahora dame el pergamino. Naruto se puso de pie, lo enrolló. ¿Para qué lo querías? Mizuki parpadeó. ¿Qué importa? Es solo para un estudio interno. Cosas del consejo. Mientes, dijo Naruto con calma. Desde el principio. Mizuki frunció el ceño. ¿Y qué si lo hago? Naruto no respondió. Solo hizo un sello. 5 clones lo rodearon. Mizuki dio un paso atrás. ¿Tú, ya lo dominas? No soy el mismo mocoso de hace un mes. Y entonces, Iruka apareció, herido, tambaleante. Naruto. No le des el pergamino. Mizuki es un traidor. Ya lo sé, respondió Naruto sin mirarlo. Mizuki lanzó una enorme shuriken giratoria hacia Iruka. Naruto no pensó. Solo se movió. Uno de sus clones interceptó la trayectoria, deteniéndola con su cuerpo. El real ya estaba encima de Mizuki. ¡Bam! Un puño lleno de chakra directo al estómago. Mizuki cayó al suelo, inconsciente, con los ojos en blanco. Iruka lo miró, boquiabierto. ¿Cómo hiciste eso? Naruto respiró hondo. Luego dijo. Aprendí lo que ustedes nunca me enseñaron. Iruka bajó la cabeza. Lo sé. Y aún así, estoy orgulloso. Naruto lo miró con seriedad, por primera vez. No necesito que estés orgulloso, Iruka-sensei. Solo quiero que no me detengan. Iruka asintió. Entonces no lo haré. Mientras la Anbu llegaba a recoger a Mizuki, Naruto se marchó en silencio, con el pergamino ya devuelto. Pero la hoja que había escondido. Esa se quedó con él. Y sobre ella, los sellos del cuarto Hokage esperaban ser descifrados. Fin de capítulo.